¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión tenemos un vehículo para diagnóstico donde el cliente me reporta lo siguiente. Dice que enciende la luz 1000 en el combinado y que enciende también el ventilador en segunda velocidad. Como ya sabemos, pues esto es un modo degradado del calculador para protección del motor. Adicional a eso, reporta también que siente una falla, una pérdida de potencia en su motor. Entonces vamos a ver los códigos de falla para saber a dónde vamos a atacar y poder darle solución a la falla. Muy bien, una vez dentro del calculador de control motor, vamos a seleccionar códigos de errores. Como podemos observar, pues tenemos varios códigos aquí en la pantalla, para los cuales nosotros le vamos a poner atención a los siguientes. Vamos a dar inicio con los permanentes, que es el P0948, P1336, P1339, tenemos un P0118 que hace referencia al captador de temperatura del refrigerante y uno que P0597 que hace referencia al mando termostato pilotado. Comenta el cliente que ya habían manipulado por ahí, por esa sección. Entonces vamos a tomarlo como que dejaron desconectado y pusieron el contacto. Entonces fue cuando lo registró. De todas maneras, los códigos de falla se van a borrar para después volver a encender el vehículo, que tome temperatura y poder ver qué códigos regresan para iniciar el diagnóstico. Pero de momento vamos a iniciar con las fallas, como ya había dicho anteriormente, permanentes, que es el mando de la electroválvula de presión de aceite y los rateos de combustión en cilindro indeterminado y cilindro número 3. Entonces vamos a la parte frontal del vehículo para dar inicio. Por facilidad de acceso vamos a dar inicio con los problemas de rateo de combustión. Para esto pues vamos a retirar esta tapa que tenemos aquí. Como ya muchos sabemos, pues un rateo puede venir desde las bujías, por tema de bujías, por alguna bobina, un inyector. Y lo que voy a hacer primero es que voy a revisar el secundario de la bobina. Para poder así seguir con lo demás. Pero antes que otra cosa vamos a poner el jumper porque ya se le bajó bastante la batería, entonces ya no va a querer encender. Ahora sí vamos a dar marcha al motor. En este momento pues ya incendió la luz 1000, también ya entró el ventilador de motor en segunda velocidad, tal y como nos lo había manifestado el cliente. El rateo del motor es evidente, aunque a lo mejor a través de la cámara no podemos apreciarlo del todo bien, pero como ya sabemos vamos a hacer la revisión con este equipo que nos ayuda a mostrar el secundario de las bobinas. Ya lo tenemos calibrado y únicamente lo que tenemos que hacer es ponerlo en la parte de la bobina para poder observar su funcionamiento. Espero yo que ahí se alcance a ver algo. Estamos situados en el cilindro 1, lo vamos a retirar, vamos a pasar al cilindro 2. Todo está en orden porque tenemos revoluciones por minuto, milisegundos en tiempo de quemado y 18.000 volts en el kilovoltaje de la bobina. Vamos a retirar hasta que aparezcan esas líneas y nos vamos al cilindro número 3, donde evidentemente también la bobina está funcionando de manera correcta. No perdemos ninguna de las lecturas. Los números
que se muestran en pantalla pues no se pierden en ningún momento, no se van a cero, no tenemos puras líneas como esta lectura, ¿no? Retiramos y nos vamos al cilindro 4. Esta es la manera más rápida de saber si la bobina está funcionando de manera correcta o definitivamente no. Ya vimos que en este caso, en este vehículo, sí están funcionando como debe de ser. Entonces nos quiere decir que el problema no va por ahí. Ahora lo voy a apagar, tanto el equipo como el motor. Lo siguiente es que voy a revisar las bujías para ver su resistencia. Vamos a desconectar aquí para que no haga tanto ruido. Y poder así saber si el problema viene por bujías o vamos a tener que seguir el diagnóstico hacia adelante hasta revisar pues inyectores, líneas, compresión, fuga de cilindro, entre otras cosas. Tenemos aquí ya las bujías en el orden del cilindro de donde las he retirado y pues vamos a dar inicio a la medición de la resistencia. Vamos a colocar una punta en la parte superior y la otra punta directamente aquí. Sabemos que debemos tener una resistencia de 4.5 a 4.7 kilo ohms. Si no se ve en la pantalla de la cámara, pues yo les voy a ir diciendo. Aquí tenemos 4.570 kilo ohms en la del cilindro 1. La del cilindro 2 tenemos 4.8 kilo ohms. En la del cilindro 3 tenemos 4.8 kilo ohms y la del cilindro 4 2 kilo ohms. De 4.8 a 2 kilo ohms llega a moverse el valor. Entonces lo que estoy viendo aquí es que tenemos una mezcla de combustible demasiado rica, o sea, hay mucho combustible y poco oxígeno por el color de la bujía. Déjenme ver el interior del cilindro. Porque este del cilindro 3 está demasiado lleno de aceite. Entonces, ya que tenemos aquí desarmado, vamos a aprovechar para revisar la compresión del motor. A ver qué compresión tiene cada cilindro, específicamente el cilindro número 3, que me hace más ruido con esa cantidad de aceite que tiene en su interior. Vamos a quitar el fusible de la bomba de combustible para que no encienda el vehículo. Ahora sí vamos a dar marcha al motor para ver qué valor nos arroja.
como tenemos la batería descargada, tiene 60, pero déjenme ver. Déjenme ponerle este nuevamente para que nos dé más fuerza de encendido. Ahora sí. Dice el fabricante que debemos de dar 10 segundos de marcha, pero se me hace algo excesivo. Miren ustedes. Tenemos 80 PSI. Espero que se alcance a ver. Bueno, 80 PSI de compresión en el cilindro 3. Vamos a revisar el cilindro 1 para ver qué nos arroja. Aquí sí tenemos compresión, tenemos 150 PSI aproximadamente. Ese cilindro está bien. Vámonos al cilindro 2. En el cilindro 2 también aproximadamente 150, 140 PSI. ...145 PSI en el cilindro 2... El cilindro 3 pues ya lo vimos. Y el cilindro 4 vamos a revisarlo en este momento. Misma vaina, 150 PSI en el cilindro 1. Entonces tenemos una parte del diagnóstico para este motor, ya que pues en el cilindro 3 tenemos una compresión muy baja. Es más, vamos a revisarla otra vez. Ahora lo que nos resta es ver por dónde se está saliendo la compresión, ya sea por una válvula de admisión, una válvula de escape o los mismos anillos del pistón. Igual, presión de compresión muy baja. ...80 PSI. Para el procedimiento de revisión de fuga de cilindro, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner el vehículo, o vamos a ponerle al vehículo la quinta velocidad, y posteriormente vamos a venir aquí a la rueda, a girarla hasta que el pistón del cilindro que vamos a revisar se encuentre en la posición o en la fase de compresión, con las dos válvulas totalmente cerradas, tanto la de admisión como la de escape. Después de eso
vamos a ingresar con el boroscopio directamente al cilindro para asegurarnos de que el pistón quede hasta la parte superior. Una vez que ya se ha realizado ese procedimiento, colocamos nuestra herramienta de revisión. A esa herramienta de revisión le vamos a meter 100 libras de presión que vienen directamente del compresor de aire. Esta es la herramienta. Son dos manómetros donde aquí ingresa el aire, aquí nos va a marcar la cantidad de aire y aquí la cantidad de fuga del cilindro. Una vez que tengamos el aire a presión al interior del cilindro, pues lo único que nos resta es buscar o escuchar por dónde es que se está saliendo toda ese porcentaje de fuga. Puede ser por anillos, por válvula de admisión o bien por válvula de escape al escuchar el aire pues en el tubo de escape. Entonces vamos a hacer el procedimiento para poder escucharlo, pero antes voy a ir por el estetoscopio para poder escuchar mejor la fuga. Entonces ahora sí vamos a conectar que ya tenemos la presión hasta aquí y de aquí la vamos a suministrar hacia el cilindro. Como podemos ver, tenemos una fuga pues meramente muy baja en este cilindro. Ya tenemos el vehículo nuevamente armado porque pues ya vimos que tenemos una baja compresión, pero tomando en cuenta que en algunas ocasiones cuando el vehículo está totalmente frío, alguno de los cilindros llega a marcar una baja compresión. Ya revisamos para eso la fuga de cilindro con nuestro equipo de diagnóstico y el cual nos está indicando que tiene una fuga del menos del 5%. Entonces pues por ahí podemos confundirnos, así que no vamos a hacer mucho caso de momento para esa baja compresión, ¿vale? Además de eso, también encontré que las bujías están mal calibradas. Estas que traía el vehículo están mal calibradas, están muy abiertas, pero no pasa nada. Yo le puse unas que tengo aquí conmigo a prueba y que vienen bien calibradas. Vamos a el equipo de diagnóstico para borrar códigos de falla y ver cómo es que se comporta el vehículo. Si al momento de dar marcha la falla persiste, entonces nos vamos sobre de inyectores. Aquí tenemos los códigos de falla que hace un momento estábamos viendo. Entonces vamos a decirle limpiar DTC. Vamos a hacer el procedimiento que nos está indicando. Vamos a ciclar la llave como lo está pidiendo el escáner. Vamos a volver a leer códigos. Y pues aquí nos dice el equipo de diagnóstico que no tenemos ningún defecto presente. Ahora vamos a dar marcha al motor para ver qué es lo que sucede. Y se siente evidentemente la falla, sigue rateando. Aunque aquí ahorita no nos lo ha registrado, pero no va a tardar mucho en que registre la falla, encienda el testigo. Ya encendió el testigo, ya se escuchó. Déjenme ver de qué fue. Sí, justo es testigo de motor. Vale, entonces vamos a seguir adelante con el diagnóstico para ver qué es lo que sucede con este vehículo. ¿Saben qué se me estaba olvidando antes de empezar a desarmar inyectores? Efectivamente, presión de combustible. Ya tengo colocado el manómetro. Entonces en este momento voy a dar arranque al motor para que ustedes puedan observar la presión que nos está entregando la bomba.
Cabe mencionar que ya también le cambié la batería porque la suya ya estaba muy descargada. Entonces me di a la tarea de cambiársela por una que tengo yo de prueba. Tenemos una presión bastante buena. Sin embargo, el rateo continúa. Ahora sí podemos pasar a la parte de los inyectores para ver que esté alimentado, para ver que tenga pulsos y para ver que su resistencia esté dentro de parámetros. Así que vamos a comenzar a desarmar, no sin antes pues desconectar la batería para apagar el motoventilador. Vamos a hacerlo. Ya le puse unos pinchadores de cables a los mismos cables que llegan hacia los inyectores, en este caso el cable de color blanco, pues para ver qué es lo que tenemos aquí o qué es lo que nos falta. Con esta punta lógica, al hacer contacto en el cable, nos va a iluminar en color azul o rojo si es positivo. Vamos a dar marcha al vehículo para ver que todo esté alimentado. Vamos a ponerle para que no haga tanto ruido y vamos a empezar a hacer contacto. Tenemos aquí un rojo que es alimentación y pulsos negativos en color azul. Estamos en el cilindro número 4. Vamos a pasar al cilindro número 3. En el cilindro número 3 únicamente tenemos positivo de batería, no tenemos pulsos de inyección. En el cilindro 2 tenemos positivo de batería y tenemos pulsos negativos de inyección. En el cilindro 1 tenemos pulsos negativos en color azul y positivo de batería todo el tiempo. A lo mejor en la cámara no se alcanza a ver bastante bien, pero por eso les estoy describiendo aquí qué es lo que está pasando. Ahora, aquí estoy escuchando un sonido medio raro, como si fuera de succión de aire o algo así. Pero bueno, vamos a seguir con el diagnóstico. Ya vimos que no tenemos aquí pulsos de inyección en el cilindro número 3, ¿sale? Tenemos una buena presión de combustible de 50 libras, entonces pues es lo que nos marca el fabricante que debería de tener. Y nada más para no dejarlo de lado, vamos a conectarnos al cable naranja del inyector del cilindro número 3 para ver qué es lo que nos encontramos, que debe de ser positivo, que está alimentado, ¿sale? Entonces voy a tener que retirar los inyectores de su lugar para meterlos al laboratorio. Pero primero quiero ver por qué no está teniendo pulsos de inyección desde la computadora, ya que nosotros pues sí están presentes. 4, 3, 2, 1. Bueno, al menos el sonido de succión de aire ya lo encontré. Estaba aquí en la parte de la tapa de balancines. Déjenme ponerle el tornillo que le habían colocado aquí, que no debería ser eso, ¿eh? Ahí está. El ventilador pues no está funcionando porque lo desconecté. Y vamos a revisar la línea del pulso de inyección del cilindro número 3 desde el inyector hasta el calculador de control motor. Aquí estoy viendo que ya manipularon el conector. Ajá, y es un pulso de inyección, pero no sabemos de qué cilindro sea.
Vamos a hacer la revisión de estos componentes. Vamos por los diagramas para darnos una idea hacia dónde vamos a hacer este procedimiento. Aquí el diagrama, que por esta parte, permítanme tantito, que aquí están nuestros inyectores. Esta parte de aquí, donde está el marcador o el cursor, esos son los inyectores. En el pin 1 tenemos la alimentación misma, que es compartida para todos y cada uno de los inyectores. Asimismo también alimenta a las bobinas. Y por el pin número 2 vienen los pulsos del calculador de control motor. Entonces, donde tenemos el problema es aquí en el inyector número 3. En el pin número 2, que es donde debería llegar los pulsos, es ahí donde vamos a revisar. Entonces, vamos a revisar la línea desde el pin número 2 del inyector, que es 2 vías negro, hasta el pin 47 del conector 53 vías marrón del calculador de control motor. Entonces vamos a hacerlo y continuamos. Entonces voy a hacer la desconexión del calculador de control motor para poder hacer la revisión del cableado. Aquí, como ya sabemos, pues encontramos un conector gris, uno marrón y uno negro, si no mal recuerdo. Sí, aquí están los tres. Este es el gris, este es el negro y este es el marrón. Entonces, dice que el pin 47 del 53 vías marrón, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47. Ese es el 47, ¿no? Sí, 47 del 53 vías marrón hacia acá donde tenemos el pinchador. Entonces tocamos el cable de pulsos del cilindro 3 y si tenemos continuidad. Tocamos desde aquí, desde lo que es la salida del calculador hacia lo que es la entrada del inyector. Ahí, pues, como pueden ustedes observar, no estamos exactamente a la entrada del inyector. Entonces lo voy a tener que desmontar para terminar de corroborar esta revisión. Nada más para asegurarnos que no vaya a estar ahí un pin abierto o que esté haciendo falso contacto. Déjenme desconectarlo y continuamos. Voy a hacer contacto aquí con una punta del multímetro y voy a hacer contacto acá. Pero antes de eso, ahí pueden ustedes escuchar el sonido del multímetro indicándonos que tenemos continuidad desde la salida del calculador hasta la entrada del inyector. Les he de decir también que no se ven mal los pines o el pin en el que estamos teniendo el problema. Se muestra bastante bien. Y estos de acá también. Aprovechando que tengo los inyectores ya desmontados, pues como les había comentado, los voy a ingresar al laboratorio para revisar los patrones de inyección, el asperjado y pues su resistencia. Voy a realizarle la prueba a los inyectores y vamos a dar inicio con la prueba número 8, que en este caso es detector de fugas. Vamos a darle comienzo y
Va a suministrar el equipo o el laboratorio una presión de 60 libras para ver que ninguno de los inyectores esté goteando. Esto durante un segundo. Van 47 segundos. Espero que se alcance a ver en la pantalla. Y una vez que nosotros nos damos cuenta que no tenemos ningún goteo por parte de los inyectores, podemos detener el procedimiento e irnos a la prueba número 2, que es prueba general de niebla. Vamos a dar comienzo y en ese momento empiezan los inyectores a dejar pasar el líquido. En cualquier momento lo podemos detener, pero vamos a dejar que se detenga solo. Y aquí podemos ver el patrón de inyección o la cantidad de combustible que está inyectando cada uno, y como referencia pues tenemos todos los inyectores parejos, no tenemos ningún inyector tapado, tampoco alguno de estos que esté inyectando más que otro. Y bueno, básicamente esta es la prueba a los inyectores en el laboratorio. Ya vimos que están en perfectas condiciones. Tenemos aquí también para hacer pruebas a bajas, a medias y a altas revoluciones, pero la verdad es que no tiene mucho caso, puesto que ya vimos que no tiene ningún problema. Entonces vamos a revisar la resistencia de los inyectores. Los inyectores están colocados de igual manera en la que se colocan en el vehículo. Cilindro 1, 2, 3 y 4, ¿sale? Inyector número 1, inyector número 2, inyector 3, inyector 4. Para cerciorarnos de que la salida del inyector o de los inyectores está funcionando de manera correcta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el multímetro y lo vamos a colocar en ohms. Una vez hecho eso, vamos a ir a hacer contacto con las puntas del multímetro. Cabe aclarar que necesitaremos unas puntas o unos pines adecuados para no estar abriendo de más el conector y al rato tengamos problemas de falso contacto. Vamos a colocar nuestro conector viéndonos así de frente, así como entra. Lo vamos a tomar y vamos a colocar la punta roja en el cable blanco y la punta negra en el cable o en el pin del cable naranja. Ahí vamos a tener que estarle manipulando un poco para poder tener una lectura. Ahí se está ajustando, pero la lectura debe estar comprendida entre 1.8 y 1.4 mega ohms. Ahí podemos ver la fluctuación de entre 1.3 y 1.4, ¿vale? Asimismo con todos los inyectores, con todos los conectores de estos componentes. Una vez que tenemos la lectura de uno, podemos hacer lo mismo con los otros para poder comparar el valor que está arrojando. Después de eso, vamos a colocar la punta, las vamos a intercambiar. Vamos a quitar la roja y la negra. La negra la vamos a poner en el pin del cable blanco y la roja en el pin del cable naranja.
Esa es la lectura que nos da con las pinzas, perdón, con las puntas intercambiadas como lo hicimos hace un momento. Y de igual manera esa prueba la hacemos en todos y cada uno de los conectores de los inyectores. También otra de las pruebas que podemos realizar es que vamos a mandar una punta, la punta negativa del multímetro a negativo de batería, y con la otra, que es la positiva, vamos a hacer contacto en los dos pines y vamos a comparar su valor. En un pin nos va a marcar línea abierta y en el otro pin nos debe marcar un valor, que en este caso es un ohm. Ese es el del cilindro 2, vamos al del cilindro 1. Una línea abierta y la otra un ohm. De igual manera vamos a hacer la misma revisión en todos los conectores para darnos cuenta que si están marcando lo mismo, pues el calculador se encuentra en buenas condiciones. Otra de las pruebas que se me olvidó hacer en ese momento es la prueba de compresión húmeda, que es meter aceite al cilindro para ver si la compresión se eleva. Si es así, pues sabemos que tenemos problemas en los anillos. Aquí tenemos nuevamente la lectura de compresión, tenemos 80 libras, mientras que en los otros cilindros pues tenemos alrededor de 150. El fabricante nos dice que no tenemos que tener más allá de 3 bares, si no mal recuerdo, que son 43.5 libras. Entonces aquí tenemos 80 y acá alrededor de 150. Ya sobrepasa las 43 libras de diferencia entre un cilindro y otro. Vamos a quitar el compresómetro y vamos a meter aceite al cilindro. Yo creo que con eso es suficiente. Y nuevamente vamos a colocar la herramienta para poder dar marcha al motor. Ahí voy a dejar tantito el compresómetro mientras yo vengo a dar marcha aquí. Y vemos que la compresión subió. Entonces definitivamente tenemos que destapar aquí el motor para ver qué es lo que está pasando, porque pues sí trae un problema bastante severo, y hasta que no destapemos ese motor vamos a saber con exactitud qué es lo que tenemos que realizar. Muy bien, pues ha llegado la hora de tomar una decisión sobre este vehículo. Fíjense lo que acabo de presenciar. En el momento en el que di marcha ahorita teníamos pulsos de inyección, y unos segundos después, como 30 segundos después aproximadamente, en lo que se registra la falla, el calculador de control motor corta el pulso de inyección. Vamos a ver si puedo volver a hacer esa prueba. Ahí tenemos la alimentación y ahí tenemos los pulsos de inyección. En el momento que se registra la falla, el calculador corta. Aquí están los pulsos, miren. Aquí están los pulsos y ahí lo corta. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se registra la falla, pues este pulso de inyección lo manda a cortar el calculador de control motor por protección hacia el catalizador.
porque como tenemos una baja compresión en ese cilindro, pues para proteger al catalizador lo desactiva el calculador, ¿no? Entonces así trabajan estos vehículos europeos. Cuando hay una deficiencia de combustión, llámese por bobina en mal estado, bujía en mal estado, o en este caso la compresión muy baja, eso es lo que hace. Nosotros podemos irnos con la finta de que el calculador es el que no está mandando el pulso, o que alguna línea esté mal. En este caso pues ya vimos que la línea está íntegra de lado a lado. El calculador no es el que está fallando, porque simplemente él manda el pulso de inyección, pero al detectar la baja compresión o la deficiencia de combustión, pues simplemente por estrategia corta el pulso de inyección. Entonces, llegando a esta altura del diagnóstico, vamos a tener que desarmar el motor, ya que ese cilindro, como vimos hace rato, tiene una baja compresión y necesito, a pesar de que tiene una fuga de cilindro bastante considerable, bastante buena, o sea que tiene el 2% o tal vez el 5%, yo necesito destaparlo, porque ya me pasó en una ocasión con un 207 Jugar que necesitaba ajuste de ese motor y pues la compresión estaba bien, estaba dentro de parámetros, al igual que la fuga de cilindro. La fuga de cilindro la teníamos igual en 5% en los cilindros, en los 4 cilindros. ¿Qué pasó? Que tuve que quitar la culata y hacer la medición, y el desgaste pues venía directamente del cilindro. Se ajustó y listo, quedó. En este caso pues tengo que desarmar o destapar el motor, porque ese cilindro número 3 está muy lleno de aceite. Obviamente se tienen que hacer las mediciones correspondientes y se tendría que llevar a la rectificadora para que ellos hagan el trabajo que le corresponde, ¿vale? Entonces le voy a notificar al cliente esta falla que está teniendo su vehículo en el cilindro 3 y por qué, y ya tenemos pues documentada la información y pues ya él tomará la mejor decisión. Muy bien, vamos a pasar al siguiente diagnóstico con referencia a los códigos P0118 y P0597, si no mal recuerdo, son los que nos estaba reportando el equipo de diagnóstico, ¿vale? Lo que voy a hacer en este momento, o más bien lo que ya hice, que les quiero mostrar, desconecté el captador de temperatura de refrigerante. El conector lo tenemos aquí y el captador está en la parte de aquí. Ahí le puse un conector, el conector que ya sabemos que tengo para probar este tipo de componentes, y los puse o los direccioné hacia las puntas del multímetro para ver su resistencia. Voy a encender el multímetro y este captador lo he visto entre 4.5 y 5.5 kilo ohms aproximadamente. Aquí tenemos 5.3 kilo ohms. Entonces está dentro de rango para poder mandar la información de la temperatura del refrigerante. Ahora, con este potenciómetro vamos a simular lo que es la señal de temperatura. Vamos a conectarlo y al mismo tiempo vamos a entrar con el equipo de diagnóstico a medición de parámetros para pues poder hacer la simulación de este captador. Una vez que ingresamos a datos en vivo, vamos a buscar el valor de la temperatura de agua motor, como la que estamos viendo en la pantalla. Dice que tenemos 23 grados Celsius, mientras que por otro lado pues yo la voy a estar manipulando con la herramienta que hicimos, y cuando la giremos, ese valor que están viendo ustedes en su pantalla debe de fluctuar, debe de moverse. Vamos a hacerlo. Voy a empezar a girar y ahí ustedes pueden ver que tenemos 30 grados, 31. Empieza a subir la temperatura conforme yo voy girando el potenciómetro.
y empieza a descender cuando yo lo empiezo a girar hacia la izquierda. Lo giro y la temperatura comienza a subir. Esto quiere decir que el circuito, desde aquí del conector hasta el calculador de control motor, están funcionando de manera eficiente. No tenemos ningún problema por ese lado. A esta temperatura pues ya debió haber encendido el ventilador, pero pues como lo tenemos apagado, y si lo conectamos pues el ventilador va a estar encendido, pero no precisamente por eso, sino por la falla del cilindro. Entonces por eso lo hago de esta manera. Esta es una forma rápida de saber que nuestro circuito está funcionando correctamente. Y pues ahora lo que sigue es que vamos a revisarle la resistencia al termostato pilotado para ver qué es lo que está pasando y si está dentro de parámetros, para que podamos continuar con el siguiente diagnóstico. Desconecté en este momento el termostato pilotado. Aquí tenemos su conector del componente y me coloqué nuevamente con el conector con el que revisamos el captador de temperatura. Este termostato debe tener una resistencia entre 15 y 20 ohms, si no mal recuerdo. Déjenme ver si estamos en lo correcto. Sí, 16.3 ohms tenemos de resistencia para ese termostato, el cual pues se encuentra dentro de parámetros. Y lo que vamos a hacer ahora es que voy a desconectarlo. Voy a mandar una punta, la punta negra del multímetro a masa, y con la otra vamos a revisar qué es lo que tenemos en el conector del termostato al momento de poner contacto. Voltaje de corriente directa y hacemos contacto con las puntas. 0. Ahí debemos, déjenme ver el diagrama, porque en el 1, en el pin 1, no me acuerdo muy bien si es alimentación, pin 2, mando, pin 1, alimentación. En el pin 1 es alimentación, pin 1. Ahí debemos de tener una alimentación que al momento de poner contacto debe estarse viendo reflejada. Ahí debe estarse viendo. Y pues sabemos que el termostato sí está alimentado. Ya nada más nos restaría verlo a través del equipo de diagnóstico cómo es que está funcionando, pero pues ya tendríamos que armar toda esta parte de aquí del motor para poder estarlo monitoreando. Pero les puedo asegurar que ya no, este componente no está fallando, al menos este no tenemos problema, ni ese ni el captador de temperatura de agua del motor. Lo que pasó aquí seguramente es que cambiaron la caja de salida, dejaron el switch abierto o el contacto puesto y pues se registró la falla. O dos, cambiaron la caja de salida y no borraron códigos de falla. Por eso es que en el momento que se aparece como permanente, se elimina la falla y no se borran códigos. En ese momento pues pasa a fugitivo. Ahora vamos a revisar la electroválvula de caudal de aceite. Tenemos aquí en pantalla la electroválvula de regulación de presión de aceite. Entonces es la 1556. Dice que por el pin 1 viene la alimentación y por el pin 2 viene el mando PWM desde el calculador hasta este componente.
Entonces, si tuviéramos un problema de alimentación, tendríamos que tener códigos referentes a la alimentación, a este que es la caja de salida, específicamente al termostato pilotado. No tendríamos alimentación al termostato pilotado, lo cual vimos que sí está presente. Nosotros ponemos contacto, aparece el voltaje y después desaparece, pero eso quiere decir que sí está alimentado. Entonces esa misma sale hacia nuestra electroválvula que estamos revisando. Ahora vamos a la parte de abajo del vehículo para revisar nada más la alimentación, pero ya sabemos que sí la tenemos porque por lo que les acabo de comentar. Entonces yo creo que nos vamos a ir directo al mando de regulación. Vamos a revisar el ciclo de trabajo que tenemos ahí en ese componente y hacerle otras pruebas, así que vamos para allá. La electroválvula se encuentra en la parte trasera del cárter a esta altura. Ahí se alcanza a ver, ahí entra la electroválvula. Esta es una parte de, este es su conector hembra, y por acá, déjenme ver a dónde se fue, por acá está acá está el conector que viene desde el calculador de control motor. Ahí está. Entonces vamos a conectar, vamos a identificar los pines. Nos vamos a conectar al de mando para poder revisar este ciclo de trabajo. Ya tengo identificados los pines donde vamos a tomar la lectura. Es este cable amarillo que estamos viendo, y nos agarramos al cable de donde el calculador nos va a mandar el PWM para el trabajo de esa electroválvula, y la otra punta del multímetro pues la mandamos a masa. Seleccionamos el multímetro en ciclo de trabajo y ahora damos marcha al motor. Aquí podemos ver que no tenemos control PWM, así que vamos a seguir con las revisiones. El multímetro nos estaba haciendo pasar un mal rato porque ahí tenemos el control PWM por parte del calculador hacia la electroválvula. Eso es lo que estamos teniendo. Entonces vamos a revisar la propia electroválvula a ver qué es lo que le está pasando. En vista de que tenemos el control PWM por parte del calculador de control motor, lo que voy a hacer ahora es que voy a medir la resistencia de la electroválvula, para lo cual he colocado unos cables aquí para ayudarnos a poder tener un buen contacto, y voy a colocar las puntas en cada uno de los cables para que ustedes puedan observar la lectura del multímetro. Tenemos una lectura de 2.8 ohms, 2.7, 2.8 ohms aproximadamente. Y lo mismo, lo vamos a comparar este valor con otra electroválvula igual a esta para ver cuáles son los valores arrojados y poder seguir con nuestro diagnóstico. Ya tengo aquí colocadas las puntas del multímetro en la electroválvula que está en buen estado, y miren ustedes la lectura en ohms, 11.4. Esto quiere decir que la electroválvula que tenemos montada en el vehículo pues ya está fallando, ya no tiene el mismo valor que tiene esta, que todavía trabaja bastante bien. Entonces pues en conclusión hay que reemplazar esta electroválvula. Hay que también pues hacer la reparación correspondiente del motor,
En cuanto a los rateos de combustión y en cuanto al sistema de enfriamiento, no tenemos ningún problema. En este momento el cliente ya ha decidido retirar su vehículo del taller, puesto que no le va a invertir más dinero a esta reparación. De momento, nosotros ya tenemos la evidencia del por qué se están generando estos códigos de falla, debido a que tenemos una baja compresión en un cilindro. Yo les agradezco mucho su tiempo y su atención. Me despido de ustedes. Mi nombre es Víctor Hernández y esto es Felinos Europeos, su centro de autotrónica PSA. Hasta la próxima.